Bienvenidos a Nébula, un viaje al corazón del misterio, donde el universo susurra secretos que desafían nuestra comprensión. Somos Raúl Sacrest y Patricia Alonso, tus guías en esta travesía por lo desconocido, donde las estrellas no solo iluminan el cielo, sino también los enigmas que guardan. En Nébula exploraremos los misterios que yacen más allá del horizonte, aquellos que se esconden entre las sombras de la realidad y la imaginación. Desde antiguas civilizaciones que miraban al cielo buscando respuestas hasta fenómenos inexplicables que continúan desafiando a la ciencia moderna. Acompáñanos en cada episodio mientras desentrañamos historias de lo inexplicable. Exploramos los confines de la mente humana y nos adentramos en las profundidades del universo en busca de las respuestas que yacen en el abismo. Ajusta tu mirada al firmamento. Apaga las luces de la razón y deja que el misterio te envuelva. Esto es Nébula. Bienvenidos a lo desconocido. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas mañanas. En fin, cuando escuchéis este podcast o escuchéis este capítulo nuevo de Nébula. Pero vamos a empezar con una cuestión. Y una cuestión que yo creo que nos va a gustar a todos. Y fue hace muy poquito tiempo, estuvimos en Magic Internacional, como sabéis, donde trabajamos asiduamente desde hace ya unas cuantas ediciones. Y nos encontramos con un caso concreto. En una de las conferencias, una de las ponentes comentó algo por encima que a mí se me quedó grabado en la mente. Poco tiempo después, ya ni siquiera en aquel momento, la llamé por teléfono y le dije si por favor podía comentarnos esto para Nébula. Y esto es lo que nos contó. Y en principio lo que, a resumidas cuentas, también dijo en Magic Internacional. Atentos todos. Hola, muy buenas a todos. Me llamo Marisa Casanueva y os quiero contar mi historia. A ver, para poneros en antecedentes, yo nací en Sant Vicenç de Castellet, que pertenece a la provincia de Barcelona, en Cataluña. Esto está a unos 10 kilómetros de las montañas de Montserrat. Y bueno, un poquito más lejos, por las montañas de aquí de Sant Vicenç de Castellet, pues mi familia tiene una granja de animales. Entonces yo actualmente tengo 44 años, pero cuando tenía 7 años estaba con uno de mis hermanos paseando por ahí por la granja, ya era de noche, y nos íbamos para cambiar, para volver a casa después de, pues de arreglar los animales, cuidarlos y demás. Y bueno, de repente, de la nada, pero es que de la nada, se para encima de nuestra cabeza como, no sé, a unos 10 o 15 metros, no más, un platillo, bueno, yo lo veía muy, muy grande desde esa visión, un platillo volante con todas las luces encendidas. Yo no sabía qué era, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba cogida de la mano con mi hermano y le digo, ¿qué es? Y me dice, no sé. Y sé que continuó hablando, pero a mí ya se me olvidó. Entonces, ese platillo estuvo encima, pero literal, tal cual encima nuestro, pues estaría unos 10 segundos, quizás, y desapareció pues a la velocidad de la luz, dirección Montserrat. O sea, pero es de la nada, apareció, se nos quedó encima y volvió a desaparecer. Y luego encima, pues lo curioso es que entre mi hermano y yo nunca hablamos de esto. Es como si se nos hubiese olvidado, pero luego yo a lo largo de todos estos años siempre me ha ido siempre me ha venido este suceso a la cabeza, pero nunca lo hablamos. No, no sé por qué, pero siempre cada vez estaba más presente en mí. Hasta que en 2022 trascendió mi padre y bueno, pues por varios sucesos, pues a final de ese año o primero de 2023
ya lo empecé a comentar con algunas amigas y la familia, y como me conocen, pues saben que no estoy zumbada ni nada, ¿no? Pero era, ¿y por qué no lo has contado antes? Y yo decía, es que, claro, como no pasó nada, digo, tampoco había nada que contar. Entonces, sí que posteriormente dije, ostras, pues lo voy a hablar con mi hermano, ¿no? A ver si él recuerda lo mismo que yo o alguna cosa más y demás. Temas que, bueno, pues por cosas de la vida estamos distanciados, entonces no hemos podido volver a poner esto en común. Si llega el día, pues lo haremos. Pero fue eso, fue una cosa que cada vez fue más presente en mí hasta que por fin lo dije. Entonces, sí que luego no hace mucho sentí la curiosidad porque pensé, ostras, al igual que recuerdo esto, quizá pasó algo más, ¿no? Hoy es lo de las abducciones, digo, y a lo mejor me han cogido, sin ningún miedo, ¿no? Pero pensaba, quizás ha podido pasar algo más. Y no, no pasó nada más. Ya fui a algunas canalizaciones y demás, entonces no pasó nada más. Simplemente lo que hicieron fue un escaneo de quiénes éramos, porque ellos ya lo saben, y de que todo estaba correcto. O sea, cuando los vemos es porque ellos quieren. Entonces, mi sensación desde el conocimiento que tengo ahora es que si lo recuerdo también es porque ellos quieren que lo recuerde, y tal como en mi camino que estoy así de evolución, digamos, espiritual, personal, para mí eso fue no eres de aquí, no estás sola y estás vigilada, pero en el plan de estás cuidada, no a mal. Entonces esa fue mi percepción con los conocimientos que tengo a día de hoy. Y nada, pues os quería comentar esta historia. Venga, muchas gracias. Es curioso que cada vez que uno habla, o por lo menos no habla, pero sí escucha atentamente a la gente qué es lo que tiene que contar o qué es lo que tiene que decir, se cuenta que el misterio está más presente de lo que nos pensamos. Y sobre todo, fijaros en la montaña de Montserrat, que de forma casual, no buscado, ni muchísimo menos, sino una conferencia que no tenía nada que ver con el fenómeno ufológico, acaba dando un pequeño detalle y sobre todo en la montaña de Montserrat. Así que como todos son coincidencias o casualidades o causalidades, por eso lo hemos escuchado. Yo creo que una experiencia por lo menos importante. Y ahora sí, vamos a empezar Nébula, pero antes de empezar Nébula, que hemos empezado escuchando ese testimonio sobre el tema ufológico, voy a hacer un pequeño apunte para todos los nebuleros y todas las nebuleras y todas las personas que nos escuchan. Este podcast lo habéis buscado seguramente en Misterios y Curiosidades. He dicho bien, Misterios y Curiosidades. Porque de un tiempo a esta parte, en diferentes programas, nos hemos encontrado comentarios poco diferentes a lo que estamos acostumbrados. Y quiero matizar con esto. ¿Por qué son diferentes? Porque nos regimos un poco por la política, el pensamiento político de cada uno, cuando aquí lo que se está narrando, lo que nos estamos basando, son en hechos ocurridos en diferentes épocas de nuestro país, incluso del extranjero. No con ello queremos criticar un bando u otro bando. Y lo que más me duele decir es un bando u otro bando. Porque la polaridad parece ser que cada día está más recogida en nuestro país. Aquella polaridad que, si echamos la vista atrás, tenemos que recordar que esa polaridad generó una guerra civil, en la cual murieron hermanos contra hermanos, familiares contra familiares y amigos contra amigos, simplemente por el hecho de seguir un bando u otro bando, cuando posiblemente en el mismo pueblo, la misma población, la misma ciudad, se tomaban a lo mejor sus vinos o compartían incluso en algunas ocasiones mesa y mantel. Pero por un simple pensamiento acababan discutiendo e incluso enfrentándose y matándose. Así que desde aquí pido encarecidamente que este, como he dicho, es un programa de misterio. Y como tal a él me quiero referir. Es decir, nunca hemos dicho, o por lo menos insinuado, si cualquier época pasada fue mejor o cualquier época futura será mucho mejor o que la presente no está del todo bien. ¿Por qué? Porque para eso hay muchos canales, hay muchos podcasts que hablan de política. Entonces, quiero decir a todos esos nebuleros y nebuleras que por favor
no tengamos la piel tan fina cuando se hablen de diferentes épocas que a unos les puede caer en gracia y a otros en desgracia. Vamos a quedarnos simplemente con los hechos acontecidos. La visión de un ovni, el aterrizaje, el contacto, en ese contacto qué es lo que se produce, si es religioso, si no es religioso, si hay apariciones marianas, si son de fenómeno ovni o son de fenómeno religioso. Lo que pido es ese máximo respeto para hablar de cosas extrañas que es lo que estamos aquí hablando. Y vuelvo a decir lo mismo. Tocamos misterios que muchos diréis que la ciencia puede dar respuesta. O muchos quizás lo penséis de esa forma. Pero muchos de todos ellos, la ciencia todavía es incapaz de dar respuesta. Porque esos misterios no se pueden encerrar en cuatro paredes en una habitación para poder analizar las consecuencias que tiene y por qué resultan ese tipo de fenómenos. Con lo cual, y con esto quiero acabar ya este pequeño matiz, diciendo esto. Por favor, dejemos a un lado ya el tema político. Esto es un podcast de misterio. Más allá de lo que alguien quiera ver, no va a existir. De verdad os lo digo. Yo creo que tenemos que disfrutar el misterio. La cultura en general, venga de donde venga, sea como sea, y sobre todo, intentar abrir la mente, más allá de los posibles pensamientos que tengamos desde pequeños, o que nos han inculcado, o que de alguna forma creemos que pueden ser mejores. No hay nada mejor. Y cuando hablo de política, creerme, no hay un solo político que no mire en meterse el dinero en el bolsillo y llevárselo calentito a casa. Y si no, mirar cualquier ejemplo en todos los políticos que han pasado por este país, que si devolvieran el dinero que se sabe que han robado, solamente el que se sabe, si no recuerdo mal el dato eran más de 2.000 euros por mes durante un año para cada español. Así que vamos a dejar un poco la política y los pensamientos, vamos a unificar criterios y vamos a hablar de misterio. Bienvenidos a Nébula, el podcast donde la historia deja de ser un conjunto de fechas y se convierte en un susurro inquietante. Aquí exploramos los rincones más oscuros del pasado, aquellos hechos reales que parecen ficción, pero que ocurrieron bajo la mirada indiferente de su época. En este episodio viajamos a la era victoriana, un tiempo de avances científicos, aparentemente moral rígida y elegancia, pero también de secretos, encierros y silencios impuestos. Detrás de las cortinas de terciopelo y las casas respetables se ocultaban historias que hoy todavía nos estremecen. Hoy hablaremos de los casos extraños y perturbadores, relatos donde la familia, el prestigio y el miedo se mezclan de forma cruel. Y ahora sí, metidos de nuevo en el misterio. Bajo ese pequeño alegato de referencia a la política que aquí termina, aquí acaba en Nébula, vamos a hablar hoy de una época un tanto inquietante, una época quizás de muchas apariencias, mucho lustre, mucha pluma, podemos decirlo de alguna forma, ¿no? Mucha forma de vivir exponiéndose quizás a los demás. Quizás como actualmente, ¿no? Pero bastante pomposo el tema. Buenas noches, Patricia Alonso. Buenas noches, Raúl. Muy buenas noches a todos. He vuelto, bueno, mi voz y yo hemos vuelto. Después de 15 días, creo que estamos aquí ya bien. Bueno, sobre todo daros las gracias a todos aquellos que me habéis mandado mensajes, que habéis sido muchos, de verdad que muchísimas gracias por preocuparos, que se agradece un montón las muestras de cariño y bueno, pues que aquí estamos ya para darlo todo. Y como es para darlo todo, es verdad que Patricia lleva una temporada buscando estos casos en la época victoriana. Nos vamos a la época victoriana, por eso decía lo de pomposo, lo de esa apariencia quizás, ¿no? Esas formas de vestir un tanto peculiares, por lo menos a ojos de hoy en día. Y dentro de todo ese brilli-brilli, podemos decirlo de alguna forma, también se ocultaban o no dejaban de pasar cosas un tanto escalofriantes, un tanto que si viéramos hoy diríamos, ¿cómo es posible que en aquella época, que se veía de esa manera, con pasos agigantados hacia las novedades, se dieran estos casos? Pues hemos encontrado un par de casos. En este caso, Patricia ha encontrado un par de casos
que yo creo que son increíbles. Pues sí, hoy vamos a hablar de dos casos, como muy bien dices, de una época sobre todo de apariencias. Una época en la que vamos a ver las miserias de la humanidad, sobre todo las miserias que había debajo de los corsés en esa época. Así que yo os voy a pedir que hoy cerréis los ojos por un instante. Escuchad el traqueteo de un carruaje sobre el empedrado húmedo del suelo. El vapor escapando de las fábricas. El murmullo de una ciudad que crece demasiado rápido y que esconde demasiado bien sus secretos. Estamos en el siglo XIX, en la época victoriana. Un tiempo, como os he dicho, de corsés apretados, candelabros dorados y una moral rígida, de grandes avances y miserias invisibles, de salones lujosos donde se servía el té en porcelana fina, mientras en los sótanos, tanto físicos como morales, se encerraban los pecados que no podrían mostrarse en público. Porque en la sociedad victoriana la apariencia lo era todo, la reputación valía más que la verdad, y el silencio era casi una ley sagrada. Era la era de los caballeros respetables y las damas perfectas, de la ciencia, del progreso, de la industria. Pero también era la era del encierro, de la opresión, de las vidas rotas detrás de las cortinas pesadas. Hoy vamos a viajar a ese mundo de luz y sombra y vamos a ver dos historias que parecen salidas de una novela, pero que os aseguro que fueron absolutamente reales. Por un lado, vamos a ver la historia de las hermanas Sutherland, 7 jóvenes que fueron convertidas en espectáculo, en fama, en fantasía. Llamaban la atención por su belleza, eran adoradas por una sociedad que las veía casi como unas criaturas irreales. Y por otro lado, veremos el caso de Blanche Monnier, una mujer que fue enterrada en vida, prisionera del lugar donde debería haberse sentido más segura, que era su propio hogar. Son dos caras de una misma época, el brillo y el horror, la admiración pública y el castigo privado. Así que hoy vamos a abrir las puertas de esa sociedad que sonreía de cara al mundo, pero ocultaba muchos monstruos en su casa. Wow, yo creo que con todo esto tenemos aquí tenemos temazo. Lo que me hace muy curioso, porque he estado contigo, Patricia, viendo diferentes documentales, vídeos y demás, en los cuales, y artículos, salen las fotografías de estas 7 hermanas. Bueno, quizás me estoy adelantando para empezar ya con las hermanas Sutherland, ¿no? Aquellas 7 hermanas. 7, por cierto, que también no deja de ser un número mágico totalmente alquímico. Pero bueno, aparte de esa magia y esa alquimia, también te das cuenta de cómo cambian los cánones de belleza a lo largo del tiempo. Es decir, no hace tanto tiempo eran consideradas, y creo que tienes por aquí un título que lo define muy bien, que es las Kardashian victorianas, que estamos hablando de que las Kardashian no tienen nada que ver con estas chicas, pero absolutamente nada que ver. Pero bueno, son los cánones de belleza que cambian durante toda la época. Pero bueno, explícanos un poquito de dónde salen estas hermanas Sutherland y qué ocurre con todas ellas. Bueno, es que realmente en esa época eran, como hoy en día podríamos decir, realmente las Kardashian. O sea, fueron 7 hermanas que se convirtieron en influencers antes de que existiera la palabra influencer. En esa época las mujeres victorianas le daban una gran importancia a su cabello. Era un símbolo de feminidad y de estatus social. Se empezaba a comercializar pues numerosos productos como tintes, lociones. Fíjate qué curioso que incluso se hacían de grasa de oso. Y esto se hizo tan popular en la época que se dijo que la población de osos en Rusia llegó a descender debido a la caza masiva que se llevó a cabo para hacer estos productos. Pero como vamos a ver, la historia no es solo la de 7 hermanas con metros de cabello cayéndoles por la espalda, no. Porque tras la fama, tras la fortuna, tras los escenarios, se escondían zonas oscuras, rumores inquietantes y una casa plagada de mitos. Las 7 hermanas nacieron en Cambria, Nueva York,
entre los años 1845 y 1865. Vivían con su padre, Fletcher, que era reverendo, y su madre Mary, y tenían también un hermano llamado Charles. Desde pequeñas, su madre las cuidaba el cabello, untándolo con un ungüento que por lo visto además olía fatal. Pero se supone que eso lo haría crecer fuerte y saludable. A ellas esto no las gustaba nada, porque incluso cuando iban al colegio decían que el resto de niños las rechazaba, no querían arrimarse a ellas debido al hedor que emitían por el pelo. O sea que el principio de estas influencers no fue nada agradable, es decir, un cuidado extremo del pelo con un producto que tenía la madre que olía fatal y que provocaba el rechazo directamente hacia todos los congéneres, es decir, a todos los amigos, amiguitas que puedan tener en el colegio, pero que la madre quería cuidar de esa forma ese pelo, es así. ¿Y cómo fue el resultado de todo esto? Sí, porque como hemos dicho, en esa época el pelo era súper importante. También hay que decir que estas chicas tenían un talento especial. Tenían unas voces muy bonitas y empezaron a cantar en el coro de la iglesia. Tristemente, en 1867, su madre muere. Y su padre, el reverendo, que tenía un poco fama de vago, digamos, pues quiere empezar a explotar el talento que tienen sus hijas. Las hace también aprender a utilizar instrumentos musicales y comienza a llevarlas a ferias y a teatros comunitarios. Entonces luego, al poco tiempo, empiezan a tener, pues cierta aceptación entre la gente y las chicas comienzan a presentarse como las 7 maravillas. O sea, hijas de un reverendo, un hermano que se llama Charles, es decir, 8 hijos en total, y la madre acaba falleciendo en 1867. Es decir, que la mayor tenía no llegaría ni a prácticamente unos 20 años, y la más pequeña prácticamente tenía que tener 2 añitos cuando fallece esta madre. Sí, efectivamente, en ese momento, pues la pequeña era muy pequeña. Entonces, los años van pasando, las niñas, el pelo de las niñas empieza a crecer de una manera impresionante y acaban teniendo unas melenas desproporcionadas. O sea, para esa época era algo envidiado por todas las mujeres. Pero ellas continuaban con aquella receta de la madre, entiendo. Aquella receta apestosa o tuvo que ver algo la receta aquella apestosa de la madre. No sabemos si tuvo algo que ver o no, pero el padre también seguía con ese ritual porque era un hombre que, como os he dicho, a pesar de que era un poco vago, para ponerse él a trabajar, veía dónde podía estar el negocio. Entonces, claro, vio que entre el pelo de sus hijas y las voces que tenían, y pues que eran unas chicas, pues debían de tener cierta belleza. Esto es para gustos, porque si veis las fotos, sinceramente, imagino que para la época sería en el canon de belleza. Entonces, como os he dicho, empiezan a pasar los años, y en diciembre de 1880 las chicas llegan a Nueva York, y allí debutan en Broadway. Y no solamente exhibiendo sus voces, sino también sus 7 cabelleras sueltas, lo cual llamó muchísimo la atención, ya que en aquella época no estaba bien visto que las mujeres exhibiesen el pelo suelto en público. Y esto empezó a suscitar curiosidades y envidias, y realmente todos querían apreciar aquella maravilla. O sea que el reverendo quiso aprovecharse un poco de sus hijas, dado que cantaban bien y encima tenían una cabellera abundante. Además, fijaos que cuando hemos estado viendo las fotografías, hemos dicho que no son tan agraciadas, o por lo menos con los cánones actuales, no sean tan agraciadas, pero sí que es cierto que las cabelleras prácticamente les llegaban hasta el suelo, es decir, tenían un cabello extremadamente largo y bien cuidado. Yo no sé qué producto sería el que utilizaría esta madre, pero sí que es cierto que tenía ese cabello. Y lo curioso de todo esto es el padre, ¿no? El padre como manager, como tantos otros padres de figuras o de estrellas que de algún momento han crecido y que de alguna manera también se han querido aprovechar de sus hijos económicamente hablando, ¿no? Esto sería la historia, pero me parece interesantísimo que lleguen hasta Broadway, hasta Nueva York, para llegar a actuar también. Es decir, que no solamente esa cabellera, sino que también
el canto también sería bastante bueno, por lo menos. Sí, las voces que tenían debían de ser impresionantes también. Y en cuanto al pelo, fíjate, para que os hagáis una idea, Sara era la hermana mayor, era soprano solista, profesora de música y pianista. Fijaros que esta era la que tenía el pelo más corto y la medía 91,44 centímetros. Victoria era la mezzosoprano y era la que más largo, eran 2,13 metros de pelo. Isabela, la soprano, 1,82. Y esta era una hermana un poco rebelde, de hecho rechazaba la religión. Imagínate lo que era para el padre, que era reverendo. Estaba Grace, que era contraalto, era una chica muy habladora, era graciosa, era la más elegante de todas. Su cabellera medía 1,5 metros. Naomi, que era la más talentosa y la más responsable de todas, tenía un pelo de 1,67 metros. Dora, que esta sí que realmente era la más guapa y digamos así la más delicada, y sobre todo que era una chica muy emprendedora. Su pelo medía 1,52 metros y Mary, la pequeña, era la más talentosa. Y también era la de las rabietas. Mentalmente era un poquito inestable. Y fíjate que cuando estaban en casa preferían mantenerla alejada en su cuarto. Y el pelo de Mary medía 1,80 metros. O sea que estamos hablando que proporcionalmente tenían más largo el pelo que la propia estatura de las propias chicas. Porque estamos hablando, has llegado a decir 2 metros 13, 1,80, 1,67, 1,52. Vamos, o sea, auténticas locuras. Yo creo que las mujeres en aquella época, hoy en día quizás sí que sean más altas, igual que los hombres, quizás por la alimentación, debido a diferentes temáticas. Pero sí que es cierto que en aquella época no tenían que ser muy altas, con lo cual tenía que ser impresionante ver una persona con 2 metros 13 de cabellera. Era impresionante. Por eso te digo que empezó a suscitar envidias. Y todas querían tener el pelo de las hermanas Sutherland, ¿no? Aunque, como os he dicho, en público las mujeres de esa época no lucían las melenas sueltas. Entonces, pues eso fue un shock tremendo, ¿no? Para la época. Fíjate que había hasta fanáticos que intentaban cortarlas el pelo o mechones durante las exhibiciones. O sea, tenían que tener hasta seguridad. Ya que además, debido al éxito que empezaron a tener, magnates de circo y del vodevil querían contratarlas y representarlas. Por eso es lo que os decía antes, ¿no? Que eran unas auténticas influencers. En 1884 se unieron al circo de Burnham y Bailey, que era el espectáculo más grande que había en la Tierra en ese momento. Y a pesar de trabajar en este circo, su espectáculo hay que decir que era fino, refinado, era de canto, era en un tono religioso, y por eso eran respetadas, porque aunque trabajasen allí en el circo, no eran como otras personas que en la época trabajaban en los circos, que podían ser repudiadas o temidas. ¿Sabes? Pues yo qué sé, por ejemplo, la mujer barbuda, el hombre lobo, o sea, gente que sabemos que tenían enfermedades raras, que bueno, pues las llevaban a los circos para exhibirlas, y al contrario que estas personas, pues ellas eran muy respetadas. Pero su padre en 1882 quiso expandir el negocio, vio que sus hijas eran una mina y supo cómo hacerlo. Entonces creó un tónico, un crecepelo, basado en el ungüento aquel de mal olor que la madre las aplicaba cuando eran niñas. Y este hombre, pues como os digo, lo que quería era sacar todo el provecho del mundo de la fama que tenían sus hijas en ese momento. Entonces, como de tonto no tenía un pelo, nunca mejor dicho, se asoció con Harry Bailey, que era un familiar de uno de los dueños del circo, y crearon la Corporación de las Hermanas Sutherland y registró la marca. La publicidad que las chicas hacían de todo esto con sus propias cabelleras hizo que el producto fuese un éxito total. No os podéis imaginar, o sea, el dinero entraba a manos llenas, mucho más de lo que nunca hubiesen imaginado.
Naomi, una de las hermanas, se llegó a casar con este hombre y tuvo 3 hijos. Y mira, fue la única de ellas que tuvo descendencia. Pero lo curioso de todo esto, ese producto realmente hacía el efecto que hacía, es decir, de tipo crecepelo. Bueno, claro, en ellas sí que hizo efecto. En ellas, supuestamente, vamos a ser claros, o se dejaron crecer mucho el pelo, pero no tan cuidado como lo tenían también era complicado. Es decir, tenía que tener una cierta dureza o viveza ese pelo, ¿no? Pero bueno, esto todo es negocio, lo que hablamos, ¿no? Que has dicho influencers antes, que te salen vendiendo diferentes productos en cada vídeo. Pues mira, estas te vendían ya su propio producto directamente. Sí, es que como te digo, se convirtieron en un símbolo de belleza de la época victoriana. O sea, las perseguían por la calle, todo el mundo las reconocía. Todas las mujeres querían tener el cabello tan largo como ellas. Y llegamos a 1888, es el momento en el que el padre fallece. Y ellas, que habían aprendido ya más que los ratones colorados, quieren ampliar el negocio y empiezan a ofrecer más artículos, peines, tintes, cremas, y ellas mismas hacían giras, se exponían en las farmacias, en hoteles, daban consejos de belleza, incluso llegaron a exponerse hasta en escaparates de tiendas de Nueva York, que la policía tuvo que llegar a prohibirlo, porque era tal la masificación de gente que se aglomeraba a las puertas de las tiendas para verlas en el escaparate, que no, la policía no lo podía permitir, porque cortaban incluso las calles. O sea, la fama llegó a ser tremenda y su riqueza incalculable. O sea, fíjate que llegaron a ser portada de periódicos de la época como The New Yorker, el New York Times, incluso del Cosmopolitan, que ya existía en esa época. Fíjate hasta qué punto llegaba el fanatismo de la gente, que Victoria, una de las hermanas, llegó a vender un mechón de su pelo a un joyero que lo colocó en la vitrina junto con un diamante de 7 quilates. Y la llegó a pagar por el mechón de pelo el equivalente a lo que hoy serían unos 1.000 euros. Fíjate, en esa época. El caso es que, como os he dicho, se volvieron asquerosamente famosas, ricas, excéntricas y con una vida, pues llena de lujos y digamos que un poco de vicios, podemos decirlo así. A mí me está generando mucha envidia. Fíjate, por un mechón de pelo 1.000 euros, yo moriría pobre a día de hoy. con lo que serían los mechones si tuviera que vender yo los mechones, madre mía. Pero, claro, aquí empieza esta historia. O sea, vamos a ver. Yo estoy viendo unas niñas, y perdón que yo entre en esta dinámica, ¿no? Unas niñas que psicológicamente quizás no estén del todo bien, y creo que has hecho un comentario alguna que la dejaban como un poquito de lado porque era la más excéntrica, vamos a llamarlo así. Pero es curioso que de pequeñas aquella madre les untaba con cierto ungüento aquel pelo. Estas niñas sentían rechazo por parte de todas sus amistades. Esto yo creo que debe generar algún síntoma psicológico dentro de ellas, porque además luego la vida que llevan y luego tienen un tipo de vida en el cual todo el mundo las adora. Es decir, de pequeñas son repudiadas, de mayores son aceptadas, queridas y amadas, ¿no? Por el mismo motivo, quizás. Esto yo creo que es difícil de asumir. Pero bueno, yo creo que la historia continúa y aquí es donde empieza la controversia, o sobre todo esa parte más oscura y esa parte más negra de lo que sea toda esta historia. Pues sí, porque aprovecharon ya toda esa fama, todo ese dinero. Se construyeron una mansión allí donde un día ellas vivieron, en Cambria, donde estaba la pequeña cabaña donde habían vivido de niñas junto a sus padres y a su hermano. Se hicieron una mansión de 14 habitaciones y allí se fueron a vivir todas juntas. Era una mansión con 7 torres octogonales, una por cada hermana. Eran habitaciones decoradas con espejos, cepillos de plata, salas de baños aromáticos, maderas importadas de Europa, con los baños, como os he dicho, aromáticos y con mármol. Candelabros, no escatimaban en lujos, desde luego. Pero aquí, como muy bien dices, empieza un poco la parte oscura
que también alimentó la imaginación popular. La gente decía que las hermanas rara vez se cortaban el pelo y que acumulaban los mechones en cofres, que realizaban rituales nocturnos relacionados con sus melenas, con cantos, con lámparas de aceite encendidas hasta el amanecer, y que nadie, absolutamente nadie, podía entrar sin permiso a las torres. O sea, aquí empezamos la parte del descrédito. Es curioso, la parte del descrédito empieza en el lugar que las vio nacer, que las vio crecer y que las vio ya con ese pelo que estaba, bueno, apestoso en cierto momento, sí, cabe decirlo así, pero esa larga cabellera. Es curioso cómo se junta aquí la magia, la ritualística, y seguramente que hablarían de satanismo y estas cosas que seguramente dirían. Pero ¿qué parte de cierto tenía esta historia? Es decir, porque luego se ha sabido por lo menos que, yo no sé si es ritualística, pero que ciertas historias extrañas, cuanto más, o de caprichos o no caprichos, o bueno, esas mentes que tenían ahí sí que tenían las hermanitas, ¿no? Sí. De hecho, fíjate, se empezó a decir que Sara, la mayor, desarrolló un carácter un poco autoritario. Coleccionaba perfumes extraños, viajaba con baúles llenos de frascos y se decía que probaba mezclas nuevas en su propio cabello o en el de sus hermanas. Incluso los sirvientes afirmaban que se quedaba horas peinándose frente al espejo, murmurando frases incomprensibles. Victoria, que era un poco más rebelde, se escapaba por las noches. Incluso la prensa rosa de la época la vinculaba a hombres mayores, políticos, músicos y a supuestas noches de desenfreno en Nueva York. Incluso había un artículo en un periódico de la época que aseguraba que llevaba mechones de cabello de hombres famosos, aunque esto nunca se comprobó. Naomi, que era más tímida y frágil, empezó a obsesionarse con la idea de que alguien quería cortar su cabello mientras dormía y que dormía con unas tijeras bajo la almohada. Y a partir de aquí nacen un poco las historias paranormales, supuestas sombras en su torre, objetos que se movían, puertas que se cerraban solas. Otra de ellas, Grace, era adicta a los escenarios. Y como veremos más adelante, cuando el éxito empezó a caer, se dice que recurrió a espiritistas, que en sesiones de espiritismo ella pedía mantener el poder de la belleza. Otra de ellas, Dora, era alegre, pero como hemos dicho era inestable y siempre tenía que estar luchando contra la depresión. Se decía que bebía más de lo que debía y que su habitación siempre estaba desordenada, llena de frascos, peines rotos y mechones sueltos. Isabela, que era dulce pero influenciable, dependía emocionalmente de sus hermanas. Incluso algunas leyendas dicen que se escuchaban llantos en la torre, aun cuando las otras hermanas estaban de viaje. Bueno, aquí te interrumpo yo porque sí que es cierto que en la época coincide. Yo creo que fue en 1857 cuando Allan Kardec publica el libro de los espíritus, que fue también, fíjate, otro gran éxito, bestseller se podría decir, en el cual hablaba pues de la existencia de esos seres, esos espíritus directamente, esas personas fallecidas que de alguna manera pues todavía pululaban por lo que era el mundo. De hecho, cabe decir que también en aquella época era bastante asiduo el hecho en la alta sociedad y en la alta alcurnia el hecho de realizar sesiones de espiritismo, es decir, personas pudientes podían pagar a mediums sensitivos, sensitivas, para poder tener respuestas desde ese más allá. Esto fue una revolución también, porque el espiritismo chocaba frontalmente, o por lo menos la Iglesia chocaba frontalmente en contra del espiritismo, porque hablaba de una libertad diferente, es decir, la doctrina de la fe religiosa, en este caso, era como mucho más atenazadora con la persona humana y esto era como más de librepensadores, es decir, la libertad, la unicidad existe de Dios, pero sí que es cierto que era como más librepensadores. Incluso las mujeres adquirían también un poder diferente, porque es cierto que también suelen ser más sensitivas o más medium en este caso. Y también, incluso fíjate, además yo hablo del espiritismo también como llega a la ciudad de Barcelona a través del libro de Allan Kardec de 1857, una de las ciudades pioneras también dentro de este sistema del espiritismo.
Así que no me extraña nada. Lo curioso es eso, que si no había muerto ninguna hermana, ¿cómo es posible que aquellas torres fueran ocupadas por espíritus? Bueno, no sabemos qué tipo de prácticas llevaban a cabo, ¿no? Y como vamos a ver más adelante, faltan cosas de contar en cuanto a ese tema. Bueno, es cierto que, como he dicho, la alta sociedad, en las cuales podemos incluir a las hermanas Sutherland, realizaban cierta ritualística o sesiones espíritas. Eso, que quizás eso junto con la sugestión o quizás la apertura de puertas desde más allá también diera a cabo con esa supuesta encantamiento de ese lugar. ¿Ese lugar sigue estando en pie o no? No, eso os lo voy a contar después, pero no sigue estando en pie. Fíjate que las excentricidades de estas chicas no tenían fin. Empezaron a hacer galas y fiestas para los vecinos, incluso con fuegos artificiales. Las mascotas que tenían en la casa, se puede decir que vivían mejor que las personas. Tenían sus propios armarios con ropa de verano y de invierno. Cuando alguna de estas mascotas moría, las hacían grandes funerales, o sea, como si fuesen personas reales. Los caballos tenían herraduras de oro. Las hermanas tenían doncellas, una para cada una. Estas doncellas tenían que ocuparse de ellas, pues mientras estaban en la casa, siempre. Tenían que seguir ese ritual que hacía su madre con ellas de pequeñas, con el pelo. Y con los mechones de pelo que se las caían, hicieron 7 maniquíes, a tamaño real de las hermanas, cada una con su pelo postizo. Estos maniquíes los tenían que llevar todos los días a las tiendas y allí los exponían junto con los productos para promocionarlos. Pero ellas marcaron un requisito. Todos los días, cuando las tiendas cerraban, esos maniquíes debían de volver a la casa, todos los días, a diario. Y las doncellas tenían que ocuparse de ellos. Tenían que peinarlos, volver a acondicionarlos para que estuviesen preparados para el día siguiente. O sea, aparte de ocuparse las doncellas de ellas mismas, también tenían que ocuparse de los maniquíes. Es decir, que estas chicas trabajaban 24/24. Cuando terminaban con ellas que se iban a dormir, continuaban con los maniquíes, entiendo. Ahí empezaban los derechos laborales. Y tristemente, en 1893 fallece Naomi, una de las hermanas. Ella fue la primera en fallecer. Y esto marcó mucho al resto de hermanas. Pero como ya sabemos que el negocio es el negocio, pues a rey muerto, rey puesto. ¿Qué hicieron? La buscaron una sustituta para las giras. Una chica que se llamaba Ana Louise Roberts. Y en esto que aparece un noble francés en sus vidas. Y se casa con una de ellas, con Isabela. Y de este hombre podemos decir, bueno, pues como dice Rosalía, que era una perla. Tenía distintas adicciones, por ejemplo, al opio y a la morfina. Y tenía una afición un poco peculiar. Le encantaba disparar a las ruedas, a las llantas de los coches que pasaban por delante de la mansión. Y esto, hombre, pues obviamente a los vecinos y a los campesinos que por allí vivían, pues les cabreaba bastante. Pero, ¿cómo lo solucionaron las hermanas? Pues como lo hacían todo, a base de dinero. Y en 1887, el francés, en una de las giras que acompañó a las hermanas, apareció muerto en la habitación del hotel. La verdad es que la muerte nunca se llegó a decir cuáles fueron las causas. No se supo si fue muerte natural, muerte autoprovocada o qué. Pero bueno, el caso es que, fue muy sospechoso. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues las hermanas se pusieron muy tristes, ¿no? Porque, era el marido de una de ellas, pero vete tú a saber lo que había, ¿no? Porque todas, la verdad es que lo llevaron muy mal. ¿Y qué hicieron? Pues decidieron no enterrarlo. Pusieron el cuerpo dentro de una vitrina en una de las habitaciones de la casa. Y allí, pues le visitaban y le cantaban a diario. Pero imaginaros que después de 10 días el olor era insoportable.
O sea, hasta qué punto que los funcionarios de salud tuvieron que intervenir y obligarlas a enterrarlo, allí en el panteón familiar que ellas tenían. Isabela, que era la mujer de este hombre, estuvo durante 2 años yendo todas las noches a la tumba a hablar con él, hasta que un día pues conoció a otro hombre, un tal Alonso Swain, que se convertiría en su segundo esposo. Este la convenció para vender sus acciones en la empresa e invertir en otro producto, pero el negocio fracasó. Ahora digo muy en serio que sí que es cierto. Yo siempre he dicho que todos los genios, o sea, que una persona para convertirse en genio tiene que tener el punto de locura. Es decir, por ejemplo, yo hablo de Salvador Dalí. Todos conocemos las excentricidades de Salvador Dalí. Y yo creo que hoy en día no tenemos genios, como antiguamente, porque hoy en día a estas personas seguramente que un psiquiatra les dé 4 pastillas para quitarles ese punto de genialidad, ¿no? Yo creo que la locura es ese punto de genialidad que tenía esta gente. Pero, vamos, la genialidad o el punto de locura de mantener una persona fallecida detrás de unas vitrinas y cantarle cada noche, o sea, es que aquí hay un tema potente de salud mental de estas chicas. Claro, hay que ver su historia. De la máxima pobreza o pobres en aquella época, como has dicho, en una cabaña que luego se construyeron una mansión. Evidentemente pasan de no tener nada a tenerlo todo. Pues esto yo creo que es complicado de llevar o de dejar de llevar. Y es curioso, fíjate, que le canta o habla con él todas las noches. Aquí hablamos quizás también de esa época de Allan Kardec, del espiritismo, de esa creencia en ese más allá, y que seguramente esta chica, pues el hecho de ir cada día a hablar con él implicaría que en ese otro lado, en esa otra dimensión, seguramente que le escuchaba. Muy curioso. ¿Y cómo sigue toda esta historia? Porque además no termina aquí. No, aquí no termina. Y yo, como digo siempre, o sea, a mí esta historia, desde luego, me parece digna de una película. O sea, ¿qué quieres que te diga? Por otro lado, Victoria se casó a los 50 años con un joven de 19, obviamente por amor. Y esto indignó a las hermanas, bueno, pues imagínate de qué manera, ¿no? Hasta el punto que la echaron de la mansión y la excluyeron del grupo para siempre. Esta mujer, bueno, pues disfrutó 3 años porque murió a los 53. Y obviamente también fue reemplazada en el grupo por otra joven. Ellas siguieron haciendo giras hasta 1907, pero poco a poco las hermanas iban falleciendo. Después cayó Isabela, después Sara, y solo quedaban 3. Y esto pues las entristeció profundamente porque vieron que se quedaban solas después de haber vivido juntas toda la vida. Y cuando murió Sara, volvieron a tener la genial idea también de hacer lo mismo, de ponerla en una vitrina dentro de la casa. Y la historia se repitió, obviamente. Pues como estamos viendo, poco a poco las vidas de estas mujeres empezaban a cambiar, su fortuna se empezó a truncar y en la década de 1910 la moda empezó a cambiar. En parte todo esto por la guerra. Hizo que las mujeres se incorporaran poco a poco a la vida laboral y muchas optaron por cortar sus cabellos para estar más cómodas. Y en 1920 la moda cambió de forma radical. Lo que se llevaba entonces era el pelo corto, el estilo que se llamaba flapper, ¿no? Las mujeres con una melenita corta, con los gorritos estos de casco, la ropa un poco más anchita, las faldas más cortas. Y este se puede decir que fue el principio del final de la empresa de las hermanas. Realmente quedaban Dora, Mary y Grace, que en un intento desesperado se fueron a Nueva York e intentaron vender su historia a Hollywood para que hiciesen una película. Pero ese intento fracasó. Y con tan mala suerte de que en ese viaje Dora, al cruzar una calle, fue atropellada en Los Ángeles por un coche y falleció. Las hermanas que quedaban en ese momento estaban arruinadas, no tenían dinero ni siquiera para incinerar el cuerpo de su hermana. Así que ni siquiera reclamaron sus restos. O sea, Dora quedó completamente en el olvido. Hemos pasado de tenerlo todo, de enterrar a las mascotas
de meter al cuñado en una vitrina de lujo dentro de la casa a no reclamar el cuerpo de tu hermana siquiera. O sea, me parece una historia tremenda. Y es que ya ves que las dos hermanas que quedaban no tenían prácticamente dinero ni para comer. Tuvieron que abandonar la mansión, la empresa dio en quiebra y tuvo que cerrar. Y en 1938, después de llevar años abandonada la casa, se quemó por completo en un incendio. Mary, una de las dos hermanas, terminó encerrada en un hospital para enfermos mentales y murió en 1939. Y Grace murió en la pobreza más absoluta a los 91 años. Y como no había espacio en el mausoleo familiar, fue enterrada en una tumba sin nombre. Disfrutaron de lo que da el dinero, pero no de lo que da la vida. Y acabaron padeciendo una especie como, no sé si decirlo, como castigo de alguna forma o maldición. Pero esto no solamente ocurre a estas hermanas. Ha habido muchos famosos en los cuales han caído en desgracia. Y podemos hablar de grandes artistas de Hollywood, de diferentes... Bueno, incluso cuando hablamos de maldiciones en el tema de las películas, también de maldiciones en las sagas familiares, también, por ejemplo, los Kennedy, ¿no? También los Kennedy tenían su mundo en las manos, o sea, el mundo en las manos, y también parece ser que de alguna manera todos los miembros de aquella familia cayeron en desgracia. Así que yo no sé hasta qué punto, fíjate que el dinero te lo puede dar todo, pero en ocasiones incluso lo puedes comprar todo, pero la maldición te acaba llegando. Y la casa, como os he dicho, se quemó por completo. Pero fíjate que a raíz de la casa quedaban algunas leyendas por ahí, ¿no? Los vecinos contaban que en los últimos años se escuchaban cantos y un piano sonar en horas que no había nadie en la casa, que las ventanas de las torres se iluminaban aunque estaban vacías. Algunos visitantes de la casa afirmaban sentir como si alguien les tiraba del pelo suavemente. Otros decían que veían sombras largas y finas como mechas de cabello moviéndose solas. Pero desde luego el rumor que había más famoso era que cuando una hermana moría se escuchaba un golpe seco en la torre correspondiente a la habitación de esa hermana, y ésta quedaba impregnada de un aroma dulce y metálico. Ahí sí que tenemos esa parte maldita de la casa de las hermanas Sutherland, que por causas que desconocemos, porque no se han dado muchos datos de ese incendio, acabó con todos sus cimientos completamente quemados. Posiblemente sea una de las casas más encantadas, una casa donde se resguardaban, una casa donde supuestamente obtenían todo lo que querían, una casa a la que apenas podían salir porque el ajetreo de la gente, el conocimiento, la fama de esas antiguas Kardashian era de forma brutal, con lo cual el mejor resguardo era en aquella casa. Quizás sigan estando en aquella casa después de muertas, pese a que la pobreza les llegó, todavía viviendo y cuidándose aquellas grandes melenas. Y como si de una máquina se tratase, pasamos de una de las historias de las hermanas Sutherland, pasamos a otra historia, pero quizás en este caso, bueno, trágica yo creo que son en ambas. Pero quizás la calidad de vida que pudo tener las hermanas Sutherland no corresponde con la calidad de vida que tuvo Blanche Mounier. Pero bueno, ¿quién es Blanche Mounier? Esa mujer que yo creo que tuvo un sufrimiento más allá de 20 años. Tuvo un sufrimiento extremo. La vida de esta mujer, si se puede llamar así, fue una auténtica tortura. Nos vamos a Poitiers, a Francia, a finales del siglo XIX. Durante décadas, en la respetable ciudad de Poitiers, vivió una familia que era aparentemente ejemplar, los Mounier. Eran burgueses, católicos, bien relacionados, muy respetados. El padre, Charles Émile, era decano de la Facultad de Poitiers y era conocido en las altas esferas de la ciudad. La madre, Louise Mounier, era conocida por su caridad, sus donaciones a obras religiosas, y el hijo, Martial, era abogado.
También tenían una hija llamada Blanche, que era recordada por todos como una de las jóvenes más hermosas de la ciudad. Y es que nadie sospechaba que mientras la familia acudía a misa los domingos o asistía a recepciones y recibía a las visitas con una educación exquisita, Blanche estaba desapareciendo del mundo. Blanche Monnier nació el 1 de marzo de 1849 y durante su juventud esta chica fue descrita como vivaz, elegante, amable. Recibía propuestas de matrimonio prácticamente a diario y de ella se esperaba que tuviese un futuro brillante. De hecho, los padres, digamos que estaban haciendo una criba entre los jóvenes de la ciudad, ¿no? Para ver cuál de ellos podía ser el mejor pretendiente para su hija, ya que obviamente tenían una reputación que mantener y eran ellos los que tenían que elegir. Pero hacia 1876, cuando Blanche tenía 27 años, se enamoró de un hombre alguien que su madre jamás aceptaría. Era un abogado republicano, sin fortuna y de una ideología opuesta a la de los Monnier. Y para Luis aquello era obviamente una humillación social. Según algunas versiones posteriores, Blanche se negó a romper la relación con este chico y entonces ocurrió algo que marcaría su destino para siempre. Blanche dejó de aparecer en público. Durante años, los vecinos y conocidos preguntaban por ella, lógicamente, y Luis, la madre, siempre respondía lo mismo. Decía que, primero, que su hija se había marchado a vivir y a estudiar a Reino Unido. Años después empezó a decir que no, que es que se había marchado a Escocia. Como esta familia era muy, muy reputada en la ciudad, pues nadie les cuestionaba. Nadie decía nada. Bueno, pues dicen que la chica se ha marchado, pues se ha marchado. Pero la realidad era bien distinta. Realmente lo que ocurrió es que Blanche había sido encerrada en una habitación del ático. Una habitación sin ventilación, con una ventana sellada con contraventanas de madera clavadas desde fuera, la puerta cerrada con cerrojos y con un gran mueble puesto en la puerta para que de ninguna de las maneras pudiese salir. Y así pasaron 25 años, ni más ni menos. Se cree, no que se cree, porque esto está dicho por los sirvientes, que en un principio la chica intentó escapar en algunos momentos, pero obviamente la resultó imposible. Así que el universo de Blanche se redujo a una cama podrida, un colchón cubierto de suciedad, imaginaros, ¿no? 25 años, madre mía. Restos de comida, orines, excrementos, ratas, insectos y una oscuridad casi permanente. Vivía así, pues así estuvo durante 25 años. Porque, por lo visto, durante un tiempo había una de las criadas, que era ya bastante anciana, que la alimentaba en silencio, sin que nadie se enterase. Pero cuando esta mujer murió, en 1896, la situación se volvió aún más extrema. Y Blanche empezó a recibir menos comida, la higiene desapareció por completo. Fíjate que qué ironías de la vida, ¿no? Y mientras tanto, en los salones de abajo, Louise Monnier, la mujer, recibía visitas, la madre. Porque, tenemos que decir que a los 6 años del encierro de Blanche, el padre falleció. Entonces los que se quedaron, digamos, a cargo de ella fueron la madre, Luis y su hermano. Fíjate que esto me viene como al pelo. Hace un rato habéis escuchado un alegato mío hablando del pensamiento, de la forma de pensar o la ideología que tienen las personas. Y esto me viene que ni al pelo. Alguien que tiene la capacidad, llega hasta llegar al ser humano simplemente por mantener una posición social, por no tener unas ideas compatibles con la persona que puede tener enfrente, es capaz de dejar
encerrado a su hija durante 25 años en una habitación totalmente lúgubre, prácticamente sin sanidad y prácticamente sin comer, si no es por la bondad de una de las sirvientas. Y esto no estaba previsto, ya os lo puedo garantizar así, pero sí que es cierto que esta historia no venía a colación de lo que he dicho al principio, porque esto ha sido después de revisar muchos mensajes que recibimos en Nebula, en diferentes podcasts, no solamente en el último, sino en diferentes podcasts, quiero decirlo todo. Y curiosamente, pues bueno, esto viene, fíjate, hablando también de las hermanas Sutherland, que ni al pelo, para un poco resarcir esa idea de la diferencia de pensamiento que puede llegar incluso a que unos padres cometan esa gran atrocidad. Pero bueno, creo que todavía tienes más datos por aquí, que esto continúa, ¿no? Sí, la historia continúa. El 23 de mayo de 1901, el procurador general de Poitiers recibió una carta anónima. Y el texto decía lo siguiente, está traducido literalmente del francés. Señor Procurador General, tengo el honor de denunciarle un hecho de una gravedad excepcional. Se trata de una señorita que se halla encerrada en casa de la señora Monnier, privada en gran parte de alimento, viviendo sobre un jergón infecto desde hace 25 años, en una palabra, en su propia inmundicia. Y firma un compatriota indignado. Obviamente el procurador no pudo ignorar esta carta. A él le pareció muy extraña en ese momento. Pensó que tal vez era alguien que quería tomarle el pelo, pero claro, tenían que salir de dudas. Y ese mismo día se autorizó una inspección policial inmediata a la casa. Se personaron en la casa y dio la casualidad de que la madre en ese momento estaba enferma, en cama, y no les abrían la puerta, no les dejaban entrar. Este hombre se marchó a la casa de enfrente, que es donde vivía el hijo. El hijo, cuando le dijeron lo que ocurría, pues se empezó a poner muy nervioso, pero claro, le dijeron que tenían que entrar en la casa sí o sí, porque ellos tenían que comprobar aquella carta anónima. El chico entró, habló con la madre y les dejaron entrar. Empezaron a revisar toda la casa y bueno, pues no veían nada fuera de lo común, ni nada extraño. Hasta que al subir a las plantas superiores, vieron un pasillo que había una puerta que estaba cerrada con cadenas. Entonces, claro, dijo que querían entrar ahí. Le dijeron que eso era un trastero, que ahí no hacía falta que entrasen para nada, que eran trastos viejos, que no. Pero, gracias a Dios, este hombre insistió y le tuvieron que abrir la puerta. Al abrir la puerta había un pasillo muy largo, también lleno de estancias, y el olor ya debía de ser nauseabundo. Entonces, claro, ya les empezó a escamar qué está pasando aquí, de dónde viene este olor. Cuando esta gente encontró la habitación, que tenía un armario grande en la puerta, lo retiraron, quitaron las cadenas de la puerta y cuando entraron, pues imaginad lo que se encontraron, ¿no? De hecho es que el olor ya lo anunciaba todo. Y es que el hedor fue tan violento que varios policías tuvieron que retroceder. Y dentro, sobre un colchón totalmente descompuesto, había una mujer esquelética, casi desnuda, cubierta de suciedad, con un pelo completamente enmarañado hasta los pies, y estaba rodeada de excrementos, de restos de comida, de insectos, pues imaginaros, ¿no? Lo que tuvo que ser eso, horrible. Esta mujer había vivido en la oscuridad durante tanto tiempo que al entrar la luz, claro, pues gritó desesperada y trató de cubrirse los ojos. La situación fue tan dantesca que uno de los agentes la describió después diciendo: jamás en mi carrera había visto un ser humano reducido a tal estado. Aquella mujer que estaba allí dentro, o lo que quedaba de ella, pesaba apenas 24 kilos. Cuando Marcel llegó al ático, lo único que dijo a la policía: es mi hermana Blanche.
Por aquel entonces Blanche tenía 52 años. En ese momento Louise Mounier fue detenida de inmediato y también Marcel, el hermano, por complicidad. Y es que la noticia se propagó como, pues imaginaros, ¿no?, como un incendio. Poitiers quedó paralizada y la casa fue toda rodeada por multitudes. Los periódicos hablaban del mayor escándalo de la Francia moderna. La madre fue llevada a la cárcel y ella lo único que decía era que la culpa era de los criados. Que ella sí, efectivamente, había encerrado a su hija, bueno, pues para mantener una imagen, porque ella no quería seguir las normas de la familia, pero que ella había dado en encargo a los sirvientes de que se ocupasen de ella y que la culpa era de ellos, que obviamente que no se habían ocupado de ella. El hermano culpó a los padres. El caso es que ninguno de ellos asumía su parte de culpa. La madre, como os digo, fue llevada a prisión y con tan mala suerte que murió a los 15 días, ya que cogió una grave enfermedad y falleció en la cárcel. Simplemente duró 15 días. O sea que realmente esta mujer no pudo purgar sus culpas, al menos en esta vida. El hermano también, entró en prisión, pero imaginaros que le cayeron 18 meses, creo que fueron. 18 meses de cárcel, simplemente. Y después salió y aquí no ha pasado nada más. De la carta, pues la carta nunca se supo quién mandó la carta, aunque se sospecha de que fue alguno de los sirvientes de la casa, ¿no?, que no podía ya resistir esa situación. Y en cuanto a Blanche y su estado, pues obviamente fue llevada a un hospital. Blanche en un principio no soportaba la luz, ni el ruido, ni el contacto humano. Comía de forma compulsiva, como si fuese un animal. Pero su cuerpo, claro, no reaccionaba con normalidad, ¿no? Su sistema digestivo pues estaba devastado. Los médicos la llegaron a diagnosticar desnutrición extrema, infecciones, trastornos mentales graves, una conducta obsesiva, ataques de pánico. Algunos informes hablaban de lo que entonces se llamaba una anorexia histérica con degeneración mental severa. Tenemos que decir que Blanche sobrevivió a todo esto, pero obviamente nunca regresó al mundo, ¿no? Pasó el resto de su vida en un hospital psiquiátrico de Blois, o como Blois, ¿no?, se dice. Pero nunca pudo pues retomar una vida autónoma por ella misma. Tenía terror a la oscuridad y a los espacios abiertos. Como os he dicho, seguía comiendo con ansiedad. Se balanceaba durante horas, apenas hablaba. Y así, por los pocos años que la quedaron, ¿no? Murió en 1913 a los 64 años. Murió libre, sí, pero como os digo, jamás volvió a este mundo. Madre mía, con la historia de esta chica y que tantas otras que quizás no hemos llegado a conocer, estas historias, que estoy seguro que se han repetido a lo largo de la historia. Como he dicho, ¿no?, en un principio, por diferentes pensamientos, diferentes religiones, diferentes tonterías que se tienen en la cabeza, ocurren estas fatalidades. Así que, madre mía, pobre Blanche, en este sentido, Blanche Mounier, que a buen seguro que el único error que cometió en su vida es enamorarse de la persona equivocada, según sus progenitores, evidentemente, que seguramente no según ella o seguramente su amado. Así que menudas historias victorianas que nos hemos marcado a día de hoy. Sobre todo también la primera, ¿no?, con aquella casa encantada. Esta noche hemos levantado el dobladillo de la historia y lo que hemos encontrado no ha sido belleza, sino sombras. Detrás de los corsés victorianos, apretados hasta robar el aliento, no había virtud, sino obediencia. No había progreso, sino control. Las hermanas Sutherland fueron exhibidas como un prodigio, convertidas en algo casi irreal, mientras su identidad se diluía entre aplausos y supersticiones.
Blanche Monnier, en cambio, no fue un espectáculo, fue un secreto. Un cuerpo olvidado, una vida consumida lentamente en una habitación sin luz, mientras el mundo exterior fingía no oír los golpes en la pared. Y quizá eso sea lo más perturbador, que no necesitamos fantasmas para explicar el horror. Los verdaderos monstruos vestían de luto, de respetabilidad, de moral intachable. Los verdaderos fenómenos no eran paranormales, sino humanos. En el siglo XIX nos prometía orden y razón. Pero bajo esa promesa se acumulaban miserias, silencios y castigos. Historias que no gritaban, se asfixiaban. Que estas voces no vuelvan a quedar atrapadas en la oscuridad, porque cuando cerramos los ojos ante el sufrimiento, cuando aceptamos el espectáculo y el silencio, el pasado deja de ser pasado y aprende a repetirse. Y quizá el mayor horror no sea lo que ocurrió entonces, sino comprobar lo fácil que sigue siendo mirar hacia otro lado. Y hasta aquí llegamos una semana más de Nébula. Un programa un tanto peculiar, quizás diferente, quizás no tan paranormal, no tan ufológico, pero sí con historias cuanto más extrañas. Una época, como bien dices, Patricia, que el esplendor, ese avance tecnológico, abarcaba portadas y abarcaba lo que era la sociedad del momento. Una sociedad que cambiaba a pasos agigantados, pero que también guardaba muchos secretos. Secretos que todavía siguen bien guardados, porque esto solamente es la punta del iceberg. Cabe recordar la vampira de Barcelona. Cabe recordar tantas historias en esa época, finales de 1800, principios de 1900. Esa época victoriana, donde parecía que todo iba a cambiar, todo iba a ser mejor. Pero en cambio, aquellas creencias se seguían manteniendo. Creencias como tener prendas de los reos, de los ajusticiados, las propias falanges, poner zapatos en las ventanas y en las puertas de estos sacrificados para que tuviera buena suerte aquella familia. El hecho de beber la sangre, como hablamos del vampirismo, para curar una enfermedad que se desconocía en aquel momento y que se creía que con aquella sangre, sobre todo humana y de niños, se iban a curar. Una época con luces y sombras. Y esto ha sido Nébula, con luces y sombras, en plena época victoriana, donde el misterio, desde el firmamento hacia la tierra, para escuchar esos misterios que tanto nos gustan y tanto nos apasionan. Hasta luego. Del universo hasta la tierra, así es Nébula, analizando el misterio. Raúl Sacrés, amigo de leyendas, de montañas y de meigas, investigadora, enigma, Monserratus y pasión. Con él va Patricia, su compañera infatigable, con esa voz angélica y la fuerza de un ciclón. Nébula, un programa de misterio buscando respuestas, desde Egipto hasta el Montseny, Torres Albana, Sierra, todos son historias narradas por dos grandes, Patricia Alonso, Raúl Sacrés. ¿Acaso no lo crees? No busques más, Nébula te atrapará. Raúl Sacrés, ¿acaso no lo crees? No busques más, Nébula te atrapará. Del universo hasta la tierra, así es Nébula, analizando el misterio.